En agosto de 2020, me destituyeron del puesto de líder por buscar estatus y no cumplir bien con el deber. Me sentía fatal, tenía un gran pesar y solo quería arrepentirme y cumplir bien mi deber. La iglesia me asignó a un equipo audiovisual con algunas otras hermanas. Un día conversé con ellas acerca de lo que pensaba tras mi destitución y una de ellas, la hermana Yang, me dijo que eso le era de gran ayuda. Observé que me miraba distinto después de aquello. Cuando yo hablaba en las reuniones, ella escuchaba muy atenta, asintiendo con la cabeza. Y normalmente estaba de acuerdo conmigo. También parecía cada vez más atenta conmigo. A mi entender, ella parecía admirarme. Y yo solo había hablado de lo que había aprendido y parecía arrepentida, por lo que debía hacer algo concreto. ¿Qué opinarían de mí si no me transformaba? Que hablaba mucho pero no practicaba la verdad. Estaba un poco preocupada por eso. Siempre sentada ante una computadora haciendo videos. Me dolía mucho la espalda y quería relajarme. Pero temía que las demás llegaran a pensar que era una holgazana. Que hablaba de cumplir bien con el deber, pero no hacía nada para transformarme realmente. Por eso nunca tomaba un descanso. Por miedo a que las demás pensaran que no era seria en el deber. No iba a la cama cuando tenía sueño. Aunque hubiera acabado el trabajo, me obligaba a continuar hasta las 11:30 o 12 de la noche. Por las noches dormía poco y me costaba levantarme. Pero me obligaba a levantarme con las demás. Te daba miedo dar una mala impresión. Sí. Una vez vi que la hermana Jan tenía que trabajar en unos videos. Yo no pensaba ayudarla, porque eran difíciles y muy complicados, y no quería ocuparme. Sin embargo, sabía que yo no tenía ningún proyecto, por lo que, si no me ofrecía ayudar, no parecería que estaba tratando de cumplir correctamente con mi deber. Y mis hermanas pensarían que se me iba la fuerza por la boca y no buscaba la verdad. Así pues, fui a decirle a la hermana Yang que podía ayudarla con eso. Parecía que iba a volcarme por completo en mi deber, pero en el fondo sabía que lo hacía por proteger mi imagen. Estaba inquieta y quería sincerarme con las demás acerca de mis motivaciones. Pero realmente temía que supieran que siempre había tenido motivaciones ocultas y que pensaran que no me había arrepentido ni practicaba la verdad. Probablemente me considerarían una hipócrita y desestimarían lo que afirmé haber aprendido. Esa idea me hizo reacia a desenmascararme, por lo que en las reuniones no dejaba de hablar de la corrupción de que hablaba el resto y de algunas experiencias positivas, mientras mantenía mis pensamientos horribles ocultos muy dentro de mí. Como solo compartía cosas positivas, en una reunión, la hermana Yang me elogió por practicar la verdad y compartir tan bien en comunión. Luego supe que un par de hermanas decían que yo buscaba realmente la verdad, que me abría con franqueza acerca de mi corrupción y practicaba activamente mi deber. Me sentía un tanto complacida, pero aún más avergonzada, pues sabía que lo que ellas estaban diciendo no coincidía con mi realidad. No era franca. Y nunca me sinceraba acerca de mi desagradable corrupción interna. Mi entusiasmo por el deber ocultaba mis motivaciones. Me parecía terrible. Mi fachada. Había engañado a todo el mundo. ¿Qué podía hacer? Me sentía muy culpable y quería sincerarme con ellas, dejar de engañarlas. Pero temía que, en tal caso, todo el mundo conocería sobre mis horribles pensamientos. Si sabían que mi arrepentimiento era simple hipocresía, una farsa, me descubrirían y pensarían que era una persona astuta y malvada. Se hundiría mi buena imagen y nadie me admiraría. Entonces me eché atrás y no me sinceré ante los demás.
¿Cómo lograste resolver esa situación? Pensaba en ello, hacía introspección constantemente y leí unas palabras de Dios que me gustaría compartir. De acuerdo. Dios dice, ¿sabéis quiénes son fariseos en realidad? ¿Hay algún fariseo a vuestro alrededor? ¿Por qué se llama a estas personas fariseos? ¿Cuál es la definición de un fariseo? ¿Cómo se describe a un fariseo? Se trata de personas hipócritas, completamente falsas, y que actúan en todo lo que hacen. ¿De qué modo actúan? Fingen ser buenas, amables y positivas. ¿Son así en realidad? En absoluto. Como son hipócritas, todo lo que se manifiesta y se revela en ellos es falso. Todo es pretensión. No es su verdadero rostro. ¿Dónde se oculta su rostro? ¿Está escondido en sus corazones? Todo lo que hay en el exterior es una actuación. Es todo falso. Si las personas no buscan la verdad, entonces no pueden realmente practicar y experimentar las palabras de Dios ni entender la verdad. Algunas personas solo se centran en comprender y repetir como loros la doctrina. Imitan a quien predica los sermones más elevados y a consecuencia de ello, en pocos años, son capaces de recitar muchas palabras de doctrina que se vuelven cada vez más elevadas y son venerados y adorados por mucha gente, tras lo cual empiezan a camuflarse y prestan gran atención a lo que dicen y hacen, mostrándose especialmente piadosos y espirituales. La gente utiliza estas llamadas teorías espirituales para camuflarse. Aquello de lo que habla, lo que dice y su comportamiento en todo lugar les parece bien a los demás. Todo está alineado con las nociones y gustos humanos. A ojos de la gente, esta persona parece devota y humilde, pero es una falsedad. Parece tolerante, comprensiva y cariñosa, pero es una simulación. Dice amar a Dios, pero es una actuación. La gente cree que esta persona es santa, pero en verdad es falsa. Nadie es verdaderamente santo. La santidad humana es totalmente falsa. No es más que una actuación, una simulación. Parecen leales a Dios, pero en realidad solo están actuando. Cuando nadie mira, no tienen lealtad y hacen las cosas superficialmente. Parecen esforzarse por Dios y renunciar a su familia y carrera. ¿Pero qué hacen en secreto? Van por su cuenta, se benefician de la iglesia y roban las ofrendas. Todo lo que revelan externamente, todo es falso. En eso consiste un fariseo hipócrita. Amén. Esto me recordó a los fariseos que parecían tan devotos, humildes y apacibles. Siempre estaban en la calle orando y explicando la escritura, pero no obedecían sinceramente las palabras de Dios. Montaban una imagen falsa que los hacía verse bien, para engañar al pueblo, para darle una impresión equivocada y que así los admirara. Así es. ¿No actuaba yo exactamente igual que esos fariseos hipócritas? Haciendo memoria, cuando hablaba de lo que había aprendido de mi destitución, las hermanas me admiraban un poco cuando hablaba de la necesidad de un arrepentimiento sincero. Temía que, si no tenía entusiasmo en el deber, eso pudiera hundir su buena impresión de mí. Por lo que fingía para ocultar mi auténtico yo, para disfrazarme. No me atrevía a descansar cuando estaba cansada, ni a dormir por la noche. Y me obligaba a levantarme sin haber dormido lo suficiente. No quería ayudar a la hermana Yang con el video, pero sí pretendía su estima, así que fingí que estaba contenta de hacerlo. Sabía que tenía la motivación equivocada en el deber, una motivación que Dios no aprobaría, y que debía ser sincera con las demás, pero para proteger mi imagen oculté todas aquellas motivaciones indeseables y no se las conté a nadie. Las hermanas me admiraban bastante y eran más atentas conmigo en general. Lo que hacía era engañoso. Vi que era realmente astuta y que iba por la senda de los fariseos hipócritas. Estaba actuando todo el tiempo. Era realmente agotador y me hacía sentir culpable.
Además, Dios no lo aprobaba. Sí. Sí. Tras descubrir la gravedad del problema, me armé de valor en una reunión para sincerarme con las hermanas respecto a mis motivaciones y respecto a mi hipocresía. Luego de esta reunión sentí un gran alivio, Gracias a Dios. pero también sentí que me costaría mucho llegar a corregir mis motivaciones. Por lo que me presenté ante Dios en oración para pedirle que me guiara a cumplir con el deber con un corazón puro y honesto. Después vi un video testimonial que contenía estas palabras de Dios. Dios no hace perfectos a quienes son deshonestos. Si tu corazón no es honesto, si no eres una persona honesta, Dios no te ganará. No recibirás la verdad ni podrás ganar a Dios. Esto me resultaba muy incisivo y difícil. Era astuta, con un corazón repleto de tinieblas y maldad, rebosante de trampas. No pensaba en la verdad ni en el deber, solo en recibir admiración, en causarles una buena impresión a los demás. Hasta a la hora de dormir me preocupaba y especulaba con eso. A Dios le agrada la gente honesta. Esta es la única que puede ganarse su aprobación y su salvación. Sí. Sí. Sin embargo, mi motivación siempre fue astuta y malvada. Por muy bien que me adornara y me ganara la idolatría de todo el mundo, jamás recibiría la aprobación de Dios. Por lo que, al final, Él me aborrecería y maldeciría como a aquellos fariseos hipócritas. Estaba realmente decepcionada de mí misma. A lo largo de todos esos años de fe, no había entrado en la realidad de una verdad tan básica como la honestidad. Y era igual de astuta que siempre. Estaba muy lejos de lo exigido por Dios. Luego leí un pasaje de las palabras de Dios. Lo voy a leer. Estupendo. Dios dice, en todos los asuntos debes abrirte a Dios y ser franco. Estos son la única condición y el único estado que debe mantenerse ante Dios. Incluso si no eres alguien abierto, te abres ante Dios. Dios sabe si te abres o no. ¿No eres un necio si no entiendes eso? Entonces, ¿cómo vas a ser prudente? Sabes que Dios lo escruta y lo sabe todo, así que no pienses que a lo mejor no lo sabe. Dado que es cierto que Dios observa en secreto la mente de las personas, sería prudente que éstas fueran un poco más francas, un poco más puras y honestas. Eso es lo prudente. Amén. Amén. Me sentí sumamente necia al leer esto. Dios nos examina el corazón y la mente, así que conoce mejor que nadie mis motivaciones y la clase de persona que soy. Sí. Sí. Sin importar de qué manera ocultara mi corrupción a aquellas hermanas, Dios la conocía. Por supuesto. Como creyente que no quería aceptar el escrutinio de Dios, ¿no me convertía eso entonces en una incrédula? Me sentí patética. Mis esfuerzos por fingir ser alguien que buscaba la verdad y se arrepentía sinceramente, a fin de recibir admiración, me estaban ahogando en realidad. Necesitamos descanso cuando estamos cansados. Es muy natural en el ser humano. Además, el descanso revitaliza y así puedo cumplir mejor con el deber. Y nadie lo condenaría como holgazanería o autocomplacencia. Sin embargo, yo trataba de negar la necesidad humana más básica. Y solo pensaba en cómo conseguir que me admiraran. Era agotador. Sí. Dios dice que la gente prudente ha de aprender a ser franca y sincera, aceptar su escrutinio y ser honesta. Es el único modo de vivir libres. Amén. A esas alturas no quería fingir más. Me tomaría un descanso cuando estuviera cansada. Y de noche iría a la cama cuando tuviera sueño. Me sinceré acerca de mi estado real en las reuniones y cumplí activamente con las responsabilidades de mi deber. Cuando las cosas estaban difíciles, me decía que ese era mi deber y no tenía que verlo nadie más. Exacto. Siempre que tenía el impulso de fingir, recordaba estas palabras de Dios.
Los que pueden practicar la verdad pueden aceptar el escrutinio de Dios. Cuando aceptas el escrutinio de Dios, tu corazón se corrige. Eso me ayudaría a ser más franca y a estar lista para aceptar el escrutinio de Dios. Gracias a Dios. Tiempo después, noté a la hermana Chen algo irritable e impaciente con la hermana Yang cuando le enseñaba algo. La hermana Yang se resistía y no quería aprender, y se formó prejuicios contra la hermana Chen. Pensé que yo podría ayudar con la formación, para que vieran que era una persona cariñosa y paciente, y caerles mejor. Acabé por hacerlo. Era muy paciente y le hablaba amablemente al principio, pero al ver que aprendía despacio y cometía muchos errores, empecé a enfadarme. Me parecía poco despabilada y comencé a despreciarla, pero dominé mi genio y continué. Sabía que estaba aflorando mi genio, pero no me sinceraba sobre mis sentimientos reales en las reuniones, pues me preocupaba que si decía algo, las hermanas pensaran que era tan injusta como la hermana Chen, carente de amor y paciencia, y eso hundiera mi imagen. Además, en el trato habitual, cuando las demás exhibían corrupción o eran negativas, sentía cierto desdén por ellas. Aunque fingía ser atenta y comprensiva, nunca había pensado compartir todo eso, por miedo a que dijeran que me faltaba compasión y que era difícil llevarse bien conmigo. Un día de noviembre, recibí una carta de un líder indicándome que tenía que asumir un deber en otro sitio al día siguiente. Todas las hermanas se entristecieron porque me iba. La hermana Lee señaló lo útiles que le resultaban mis enseñanzas, que era justa con las demás, que nunca miraba con desprecio, y que los que comprenden y buscan la verdad son bienvenidos en todos lados. Semejante elogio de su parte me hizo sentir algo incómoda. Le dije que no elogiara demasiado a los demás, que no era bueno para ellos. Cierto. Después tuve una charla con la hermana Yang. No me elogiaba directamente, pero oí en su voz que me consideraba de la misma forma que la hermana Lee. Sentí un gran peso en mi interior, preocupada por haberlas engañado. Y tenía un problema. Visto de otro modo, pensé que tenía un carácter corrupto, pero que trataba de hacer introspección. Y tal vez eso se me daba mejor que a ellas, por lo que me tenían en gran estima. Con esa idea, barrí esas preocupaciones de mi mente y no lo volví a pensar. ¿Cómo te diste cuenta luego de que no te hallabas en el estado correcto? Vi un video de testimonio, el arrepentimiento de una hipócrita, en el que una hermana hablaba de que solamente compartía cosas positivas en comunión y el resto la admiraba. La destituyeron, pero igualmente los hermanos y hermanas votaron por ella por unanimidad, para que volviera a asumir ese deber, pues la creían imprescindible. Algunos la admiraban tanto que casi llegaban a considerarla Dios. Esto me despertó verdaderamente. Era un problema grave. Sí. Pensé en que las demás me habían mostrado mucha admiración y muchos halagos últimamente. Y que a lo mejor yo era como esa hermana, que solo hablaba de la entrada positiva. Y necesitaba reflexionar. Leí entonces un pasaje de las palabras de Dios. Vamos a ver un video. Estupendo. Dios Todopoderoso dice: los anticristos fingen ante los demás ser capaces de una gran tolerancia, paciencia, humildad y bondad. Ante todos, parecen generosos y magnánimos. Ponles delante un problema y dales algo de autoridad, y en todos los aspectos parecerá que lo manejan con indulgencia, sin hilar demasiado fino, mostrando lo nobles que son. ¿De verdad poseen estos anticristos tales esencias? ¿Cuál es el objetivo de su bondad, tolerancia y atención hacia los demás? ¿Harían esas cosas si no fuera para congraciarse con la gente, para ganársela? ¿Es esa su verdadera cara?
¿Son sus esencias, su carácter y su humanidad realmente tan humildes, pacientes, tolerantes y capaces de una verdadera asistencia amorosa como parecen? En absoluto. Para atraer la atención y ganarse a más gente, para insinuarse a ellos, para hacer que el anticristo sea el primero en el que piensen cuando tengan un problema, al que busquen cuando necesiten ayuda. Para lograr estos objetivos, los anticristos actúan deliberadamente de cara a la galería, diciendo y haciendo siempre lo correcto. Antes de que las palabras salgan de su boca, a saber cuántas veces las han revisado y reformulado en su corazón, en su mente. Reflexionan con gran cálculo y deliberación sobre la composición, el fraseo y la entonación, incluso sobre la expresión de su rostro y su tono al pronunciarlas, y tienen en cuenta a quienes les dicen esas palabras, su edad, si son inferiores o superiores, lo que piensan de ellos, si albergan algún resentimiento personal hacia ellos, si sus personalidades coinciden, qué posición ostentan en la iglesia y entre los hermanos y hermanas, o qué deberes desempeñan. Todo esto lo observan cuidadosamente y lo deliberan antes de elaborar tácticas sobre cómo comportarse con diversas personas. Y da igual cuáles sean esas tácticas. El anticristo tiene en general el mismo objetivo, independientemente de a quién o a qué tipo de persona va dirigido: hacer que la gente piense bien de ellos, que pasen de mirarlos por encima del hombro a considerarlos como aún igual, a admirarlos, hacer que la gente agudice sus oídos cuando ellos hablan, darles el tiempo y la oportunidad de hablar, obtener el consentimiento de más gente cuando hacen algo, hacer que más gente los exonere cuando cometen errores y los defienda, que otros hablen por ellos y traten de oponerse y razonar con Dios cuando han revelado lo que realmente son, ya abandonados por la casa de Dios y expulsados de la iglesia. Esto indica que la posición e influencia que han construido de forma tan consciente está profundamente arraigada en la iglesia. Está claro que el hecho de que tanta gente les ofrezca su ayuda, solidaridad y defensa cuando se les hace caer, significa que sus esfuerzos no han sido en vano. Amén. 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 Las palabras de Dios sobre los anticristos muestran que fingen ser maravillosos para ganarse la admiración de los demás, y así los engañan. Yo actuaba como un anticristo. Quería admiración, por lo que al formar a la hermana Yang, aunque estaba harta, seguí fingiendo tener paciencia y nada más que eso. Y cuando llegaba a detectar corrupción en las hermanas, las menospreciaba, pero continuaba fingiendo sin sincerarme, realmente con ninguna. Temía que eso hundiera mi imagen ante ellas. Así les daba gato por liebre para que no dejaran de elogiarme. Vi que era realmente astuta. Empecé a pensar en por qué no podía dejar de fingir. ¿Qué carácter era ese? Leí un pasaje de las palabras de Dios que quiero compartir. Sí, por Estupendo. favor. Dios dice: la astucia suele evidenciarse al exterior. Cuando se dice que alguien es muy socarrón y artero de palabra, eso es astucia. ¿Y cuál es la principal característica de la maldad? La maldad se da cuando la gente dice cosas agradables, cuando todo parece correcto, irreprochable y bueno por donde lo mires. Pero sus actos son particularmente malvados, sumamente disimulados y difíciles de percibir. A menudo emplean palabras adecuadas, frases que suenan bien, y doctrinas, argumentos y técnicas adaptados a los sentimientos de la gente para embaucarla.
Simulan que van en una dirección, pero en realidad van en otra, para así conseguir sus objetivos secretos. Esto es maldad. La gente suele creer que es astucia. Tiene menos conocimiento de la maldad y además la analiza menos. La maldad es de hecho más difícil de identificar que la astucia, ya que es más oculta y los métodos y técnicas que conlleva son más sofisticados. Cuando la gente tiene un carácter astuto en su interior, los demás normalmente solo tardan 2 o 3 días en notar que es así, o que sus actos y la clase de cosas que dicen revelan un carácter astuto. Ahora bien, cuando se dice que alguien es malvado, no es algo que se pueda percibir en 1 o 2 días. Pues si no sucede nada significativo o concreto a corto plazo, y si solo escuchas sus palabras, te costaría saber cómo es realmente. Dicen las palabras acertadas, y hacen las cosas correctas, y saben soltar una doctrina tras otra. Después de unos días con esa persona, la crees buena, capaz de esforzarse y que entiende de espiritualidad, que ama a Dios de corazón, que actúa con conciencia y sentido. Sin embargo, luego empiezas a confiarle tareas y pronto te das cuenta de que no es honesta, de que es más insidiosa que la gente astuta, de que es malvada. Siempre escoge las palabras adecuadas, palabras que encajan con la verdad, con los sentimientos de la gente y con la humanidad. Palabras que suenan agradables y palabras cautivadoras para conversar con la gente. Por un lado, para hacerse hueco y por otro, para engañar al prójimo. De tal modo que tenga estatus y prestigio a ojos de la gente. Todo ello hechiza fácilmente a los ignorantes, a aquellos que conocen superficialmente la verdad y las cosas espirituales, y a quienes le falta base en su fe en Dios. Esto hacen las personas de carácter malvado. Amén. Amén. Estas palabras me enseñaron que detrás de todo me controlaba un carácter malvado, más difícil de detectar que uno astuto. Por mis motivaciones ocultas trataba de engañar a la gente, por lo que hacía cosas que caían bien y parecían conformes a la verdad, y los demás se lo tragaban. Sí. Así era yo. Sabía que a todo el mundo le cae bien la gente cariñosa que busca la verdad, que aquella goza de estima en la casa de Dios, por lo que fingía ser esa clase de persona. Parecía dispuesta a sufrir, pagar un precio, cumplir con el deber y ser cariñosa. Y actuaba como si lo hiciera de acuerdo con la verdad. Pero mi objetivo no era practicarla, sino ser admirada. Quería quedar bien a los ojos de los demás, cautivar su corazón. Era malvada y despreciable. De no haber sido por el juicio de las palabras de Dios, pensaría que llevar una máscara es simple astucia, pero no que es un tipo de carácter malvado. Ya, es una senda en contra de Dios. Sin duda. Satanás me había corrompido muy hondamente, pero yo siempre quería admiración y un lugar en el corazón ajeno. Era muy desvergonzada. Dado que Dios nos creó, debemos adorarlo por naturaleza. Solo Él debería estar en nuestro corazón. Pero yo quería ocupar el corazón de la gente disputando su lugar a Dios. Me comportaba como el arcángel. Sí. El carácter justo de Dios no puede ser ofendido. Si no me arrepentía, sabía que terminaría maldecida por Dios, como los fariseos. Eso me asustó. Sabía que estaba en aguas peligrosas si seguía de esa manera. Decidí renunciar a la carne y ser una persona sencilla y honesta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Después me esforcé por renunciar a mí misma y empecé a abrirme en las reuniones. Una vez me descuidé en un video y hubo numerosos problemas con él. Tener que volver a hacerlo ocasionó muchos retrasos. Cuando una hermana me dijo que era irresponsable e indigna de confianza, me resistí y por dentro se lo rebatí. Luego un líder me preguntó por mi estado y pensé que si de verdad lo compartía todo, los hermanos y hermanas podrían pensar que no era capaz de aceptar la verdad, que solo me defendía. ¿Qué opinión se harían todos de mí?
Entonces, tuve claro que estaba volviendo a fingir. Así que oré y recordé unas palabras de Dios. El 10º pasaje de la práctica verdaderamente fundamental de ser una persona honesta. De acuerdo. De acuerdo. Yo lo leo. Muy bien. De acuerdo. Dios dice, cada vez que terminas de hacer algo que crees que fue correcto, eso no necesariamente puede coincidir con la verdad. También debe someterse a escrutinio. Y una vez verificado de acuerdo con las palabras de Dios, resultará claro si fue correcto o incorrecto. Más aún, las cosas que crees haber hecho mal también deben ser sometidas a escrutinio. Esto requiere que los hermanos y hermanas pasen más tiempo comunicando juntos, buscando y ayudándose unos a otros. A más comunicación, más luz en el corazón. Dios nos da entonces esclarecimiento en todo asunto. Si ninguno de vosotros habla, sino que simplemente os encubrís para quedar bien con la esperanza de dejar una buena impresión en la mente de los demás y queriendo que piensen bien de vosotros y no se burlen, entonces no experimentaréis el verdadero crecimiento. Si siempre te encubres para dar buena impresión y nunca te abres en comunión, vivirás para siempre en la oscuridad. Además, será imposible que te transformes. Si deseas cambiar, debes pagar un precio, desnudarte y abrir tu corazón, y al hacerlo, te beneficiarás tanto a ti mismo como a otras personas. Amén. Amén. Esto me aportó una senda de práctica. Debía aceptar el escrutinio de Dios, y sin importar lo que opinaran, debía sincerarme y practicar la verdad. Amén. En ese momento, me armé de valor para sincerarme acerca de mi estado y revelar mi corrupción. Me sentí mucho más libre después de hacerlo. Y hablar con los demás me ayudó a entender mi problema. Gracias a Gracias Dios. a Dios. En realidad, sincerarnos acerca de nuestra corrupción no hace que la gente nos menosprecie, sino que nos respete. Entonces también nos ayudará. Exacto. Ahora veo lo importante que es ser una persona honesta y aprender a ser franca y abierta. Amén. Gracias a Dios. Lo revelado en aquella época me enseñó que tenía un carácter astuto y malvado. Siempre fingía para que me idolatraran. Si Dios no lo hubiera dispuesto así, jamás habría descubierto que iba por una senda contraria a Él, que iba contra Dios y me destruiría al final. Cierto. También vi la importancia de nuestras motivaciones al hacer las cosas. Y aprendí a aceptar el escrutinio de Dios, a rectificar mis motivaciones, a abrirme de verdad y a ser honesta. Es el único modo de ganarse la aprobación de Dios y alegrarlo. Gracias Amén. a Dios. Gracias a Gracias Dios. a Dios. Sí.